espero que sea bien. Muy buenas mis queridísimos amigos, ¿cómo me está tratando la vida? ¿Cómo van los estudios, el colegio, el trabajo? O lo que sea que estén haciendo. Como ya no es un podcast, ya no sé qué saludo hacer, pero bueno. Muy buenas a todos, muy buenas tardes o noches, mis queridísimos amigos. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo video o sección. Una sección bastante especial que voy a tratar el día de hoy, porque la verdad me había quedado sin ideas. Había pensado hablar de filosofía o de videos de filosofía, pero bueno, esto fue lo que se me vino a la mente y la verdad considero que es bastante importante hablarlo y charlarlo. Y bueno, para el día de hoy voy a hablar de un tema bastante interesante, como pueden leer en el título. Se llama la dimensión corporal del humano y la condición humana propiamente dicha. Este tema va a ser muy interesante porque es un tema que se ha hablado mucho y ya no tiene cabida, y sobre todo en la actualidad, que es el tema que más se está hablando, que también refiere al transhumanismo para las personas que les gusta el cyberpunk y ciencia ficción o algo así. Bueno, voy a hacer este video ya sin dar tanto contexto, voy a ir al grano, en base a un libro y dos películas que ya hablaré. Desde hace 2 siglos, para entrar en contexto, desde hace 2 siglos, el hombre, digamos, a través de los medios literarios o los medios cinematográficos, a través de la ciencia ficción, el hombre siempre ha procurado tratar temas un poco que van más allá o que huelen nuestra imaginación, ¿no? Como son el tema de la esencia humana misma. Y sobre todo los temas de la vida, de la racionalidad en un mundo tecnológico, como es el caso desde que empezó la ciencia ficción con Frankenstein, que tenemos ya a un objeto inanimado que cobró vida a través de un hombre que le robó el fuego a Dios, el fuego de la vida, que es Víctor Frankenstein. Esto se ve reflejado también no solo en los medios literarios, porque al fin y al cabo esto pasó a los medios cinematográficos. Basta decir que en los medios cinematográficos se hace creer que Frankenstein nació por electricidad, aunque en el libro no lo infieren. Perdón, Frankenstein no, la criatura, porque en realidad sí no tiene nombre. Bueno, ¿por qué es tan importante Frankenstein o que yo hable de ciencia ficción? Porque bueno, se tiene establecido que Frankenstein ha sido el primer libro de ciencia ficción de Mary Goodwin Shelley, que a la que yo considero que es la mejor y la más importante y la más esencial o relevante figura femenina escritora, ¿no? Y una de las más importantes figuras, por no decir la mejor, de ciencia ficción. Porque esto sentó las bases de la imaginación, ¿no? La Frankenstein, el hecho de crear vida más allá de no solo de objetos inanimados, sino una vida que es capaz de razonar, de tener incluso sentimientos propios y cualidades propias del ser humano. Y a través de la historia, a través de otros medios como son no solo el literario, sino el cinematográfico, se ha tratado mucho este tema de que el hombre mismo pueda crear alguien que le acompañe, como sea un robot o cualquier otro objeto que tiene características humanas y que no solo es capaz de resolver procedimientos de razón, sino que es capaz de tener cosas tan complejas, y ya enfatizaré por qué es muy complejo, como las emociones. Y bueno, siempre con el antropomorfismo, por decirlo así, volver a todo como que humanizado, con cualidades propias de un hombre o de un ser humano. Se ha vivido mucho, o esto ha quedado mucho en el colectivo de las personas a lo largo de la historia, o de estos 2 últimos siglos. Es a través de Mary Wollstonecraft, o Mary Shelley, como quieran llamarle, que este imaginativo de esta idea de crear, o de historias en las que se crean objetos animados a partir de cosas inanimadas o que no tienen vida, se ve muy relegada en las historias y pasa mucho al colectivo de la historia humana, de todos. Y que, bueno, alrededor de toda la historia, a través de escritores y narradores, y se ha hablado mucho, o se ha tratado mucho. Porque de cierto punto hay que entender la ciencia ficción como una forma de mirarnos a nosotros mismos, una forma introspectiva de conocer nuestras capacidades imaginativas, porque no podemos escapar de nuestro pensamiento. La ciencia ficción, después de todo, no puede escapar de lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Aunque hablemos de extraterrestres, de robots, estamos hablando, al fin y al cabo, de nosotros mismos y de nuestro pensamiento, porque no podemos ir más allá. Por eso humanizamos todo lo que pueda ser humanizable para empatizar con él en las historias. Y eso es lo que le da gracia, porque de otra manera no se puede. ¿Y por qué hablo esto? Porque esto va en base a 2 películas que me vi, que tienen mucha relación. Hace 2 semanas, cuando me estaba viendo una película, que bueno, era la mejor de la década, nadie me la recomendó porque nadie me recomienda películas, y me vi
Ex Machina, que es una película del director de Alex Garland, que es muy buena, fue creada por ahí entre 2014 y 2015, ya terminando 2014 si no estoy mal. Y la verdad es muy buena, trata un tema muy filosófico, trata un tema muy profundo, no superior a otra película anterior que ya me había visto que aborda estos temas, que son Blade Runner. Menciona Frankenstein por la importancia que tiene esto. Porque ¿de qué van estas dos películas? Blade Runner, por ejemplo, que ya me imagino aquí que muchos la conocerán, es muy vieja ya, yo creo que ya tiene más de 40 años. Trata sobre un futuro distópico tipo cyberpunk, digamos una sociedad altamente tecnologizada, con mucha tecnología, valga la redundancia, donde está muy sobrepoblada y ya muchas personas habitan en ella, incluso ya tienen hasta partes humanas. Tanto así de que en la historia hay unos policías, digámoslo así, que se llaman los Blade Runners, que son cazadores de androides. Porque el ser humano queriendo salir de su planeta y conocer otros planetas, usó como esclavos, o sea, aprovechó de los androides como esclavos. Y esto, al fin y al cabo, cobraron libertad. O sea, los androides escaparon. Y eso es muy curioso, que es lo que nadie nota, que Blade Runner es tan profunda que desde que yo te cuento esto tú te preguntarías, ¿por qué una máquina escaparía? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué? Está siendo esclavizada una máquina, ok, pero es una máquina. Dentro de un punto de vista, ¿tendría que ser algo humano? ¿O cuál es su instinto o cuál es el sentido que ella busca en tener una libertad, en escapar? ¿Y qué le inclinaría más a la maldad que a la bondad? Porque después de todo es una máquina, suponiendo. Bueno, obviamente en la película lo esclarecen porque ya son máquinas muy avanzadas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, que tienen un razonamiento muy alto, incluso igual al humano, porque en la película al fin y al cabo se usan métodos para descubrir si una persona es androide o una humana. Por eso desde aquí se ve el grado de dificultad para discernir entre la línea que separa al hombre y al robot. ¿Por qué digo esto y por qué recalco esto? Porque aquí partimos de algo. Primero porque es una máquina. Que esto no quede claro, es una máquina. Pero aquí vemos un componente humano que ansía libertad. Y no una libertad de esas que ansía cualquier animal sobre todas las cosas, no un animal que tú lo encierras en algún lugar y busca querer salir de allí. Tenemos aquí un tipo de libertad que está acompañada de un razonamiento y de instintos básicos del ser humano, porque como repito, se está humanizando a estos personajes. De eso va la película, de cómo esos androides pueden ser conscientes de sí mismos y de todo lo que les está pasando y pueden incluso desarrollar emociones. No diré al final porque sería un spoiler. La otra película, si voy a decir spoilers, que es la que me voy a hablar aquí. Y bueno, el punto es entender la capacidad de humanización en Blade Runner que tienen esas máquinas, porque no solo son unas máquinas que se mueven y cumplen órdenes, porque después de todo no es que cumplan órdenes, son libres y pueden hacer lo que quieran, pero esa ansia de libertad, una búsqueda de dónde venimos, de dónde somos, en las máquinas, lo mismo que nos hemos preguntado desde hace cientos de millones de años, se ve reflejada ahí, y eso es la profundidad que también tiene. Ni las máquinas se salvan de esa pregunta, mucho menos nosotros. Pero ese no es el tema. Nada más quería destacar la importancia que tiene Blade Runner para la película que también voy a hablar aquí, que es Ex Machina, de Alex Garland. Ex Machina es muy importante porque, aunque sus propósitos son prácticamente iguales, sí se distingue, al contrario de lo que mucha gente quiere hablar o quiere distinguir o discernir, sí se distingue de muchas cosas importantes. De su antecesora, o de Blade Runner, que bueno, trata de androides después de todo, tiene un mensaje que yo creo que es muy, muy, muy y más importante, que es el tema de la dimensión y la condición humana. ¿Qué hace que, aunque tú seas un robot, no seas humano? Eso tiene sentido, porque puede llegar a un punto en el que un robot pueda alcanzar, digamos, particularidades propias de un ser humano y pueda llegar a ser igual que él. Pero esto nunca va a pasar. Esto es un sueño, una mentira. Y ya diremos por qué. Si relegamos todo al plano de nuestra mente, ¿no? De que todos nosotros somos principalmente y nos distinguimos de todo ser vivo o de cualquier cosa inmaterial por nuestra mente. Y ya diré que esto es un error, esto es absurdo. Esto es absurdo pensarlo, ya lo diré por qué. Ex Machina trata un tema que es la historia más hermosa que he visto,
aunque es un poco creepy en su final. Pero bueno, es una historia muy hermosa, ya veremos. Trata sobre un empresario muy millonario, así como, digamos, actualmente el creador de Google, es muy millonario, tiene una empresa de motor de búsqueda que se llama Bluebook, que es como el Google actual. Él tiene multimillonario y tiene mucho reconocimiento, muy inteligente, muy sabio, se llama Nathan. Ese personaje se llama Nathan. Este personaje vive en el bosque y desarrolla androides. Tal es el caso que un día desarrolla un androide y quiere que alguien se lo pruebe, que le haga la prueba de Turing. ¿Qué es la prueba de Turing? La prueba de Turing es que, suponiendo que yo soy robot, tú me hablas a mí sin yo verte, sin que tú me veas de frente, estamos teniendo una conversación o estamos cumpliendo una serie de pruebas interactivas. Y si tú no sabes o si tú dudas en el que si yo soy un robot o soy un humano, la prueba de Turing es positiva. Esta prueba de Turing no solo aborda otros temas, sino obviamente el conocimiento o la duda de si con quien estoy hablando es un robot o un monstruo o lo que sea que sea. Y desde aquí vemos que Nathan, digamos, a partir de esta historia, llama entonces a un ingeniero o alguien que sabe mucho, un ingeniero de este tipo de cosas, que digamos que el personaje principal de esta historia que se llama Caleb. Caleb es un chico que tiene 24 años, 26 años si no estoy mal, él vive solo, él muy inteligente, no tiene novia, no tiene amigos, es un friki en toda su expresión, para que le haga la prueba de Turing. Y es aquí donde se desarrolla la historia. ¿A quién le voy a hacer una prueba de Turing? Pregunta Caleb. Obviamente a Eva. Eva, ¿quién es Eva? Ya metí otro personaje. Eva es el androide. Tiene nombre como de mujer, ¿no? Sí, es una mujer, es una robot. Una robot. Y ya explicaré por qué. Y la película transcurre en todo esto. La base de la película es esto. Caleb le hace sesiones, un conjunto de sesiones y pruebas a Eva para ver qué tan humana es. Qué tan humana es. O qué tanta vida tiene, porque si podemos llamarlo un ser vivo, desde ahora digo que no. Eva, vamos a explicar un poco más cómo es la estructura de Eva, la constitución, que es un androide, es una mujer, porque no solo tiene figura de mujer, ni constitución, digamos, no física obviamente, porque es aparatos mecánicos, aparatos tecnológicos, es cable, todo ella es cable, la figura la dejo acá, puro cable, solo en su cara tiene tegumento, un tejido tegumentario, piel en toda su expresión. Esto para darle un aspecto más humano, pero ya es para discernir y dejarle claro a Caleb, ella es una robot, porque no hay de otra. Y otra de las cualidades principales que hay que tener aquí es que no solo es un robot con un aspecto de mujer, sino que es una mujer. O es feminizada, ¿no? No podría decir que es una mujer porque después de todo es un robot. Pero tiene cualidades propias tiene miembro de mujer, tiene cualidades propias de una mujer. Suena perturbador porque esto lo dicen después en la película, pero ya explicaremos por qué. Y otra cosa que hay que tener muy importante dentro de las cualidades de esta androide es que ella no solo es un robot propiamente dicho, sino que ella tiene sexo. Ella le fue otorgado un sexo. Sexo, voy a encerrarlo entre comillas, porque tiene cualidades femeninas, tiene inclinaciones femeninas, esto es muy importante. Inclinaciones, vuelvo y lo encierro entre comillas porque esta película tiene una serie de dicotomía al final que te pone a pensar mucho. Yo no diría una dicotomía, pero para la interpretación de quienes la ven podrían decir que no. Esto con respecto a los sentimientos de Eva. Este tipo de sesiones se producen en un cuarto. Las sesiones que habla Caleb con ella se producen en un cuarto, en el sótano, digamos, no en el sótano, en el lugar más subterráneo de la casa, donde ella está encerrada para hacerle las pruebas. Y está vigilado a través de cámaras por Nathan. Lo que pasa y lo que es curioso en esta película, porque en esto se basa en toda la película, en hacerle sesiones a Eva y cómo estaba destacando o cómo va hablando con él, cómo va conversando, la manera en que conversa. Desde ahora digo que ella no solo abarca procesos de razonamiento, sino que sus conversaciones se vuelven no solo íntimas, sino subjetivas. Y ya diré por qué íntimas. Nathan tiene la cualidad, porque obviamente para ver cómo va la prueba o cómo va todo, tiene cámaras alrededor de toda la sala. Y lo curioso aquí en la película que es importante entender es que Eva es capaz de
apagar todo de hacer un cortocircuito y apagar todo ese sistema de cámaras y apagar toda la electricidad, dejando electricidad provisional. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de allí, en una búsqueda de libertad, y aquí tenemos otro término que se asocia mucho con Blade Runner, porque es casi similar en su teoría. Esta búsqueda de libertad es deducible, no es que te lo digan directamente, obviamente. Ella apaga esas cámaras, el sistema de cámaras, y le va diciendo algunas cosas mientras él va hablando. Y desde ahí empiezan los problemas en la película, porque Eva no solo parece comprender sentimientos, sino que ella es capaz de razonar, no solo es capaz de razonar y de comprender sentimientos, sino que puede que los desarrolle. Y esa es la duda y la cosa que Caleb va buscando a lo largo de las preguntas de las conversaciones. Dicho sea de paso, cuando ella es capaz de apagar eso, empiezan los problemas, porque ella le dice que Nathan es malo, es malísimo, que no le hagas caso. Y ahí ya tenemos a un malo en la película, porque Eva lo engatusa, Eva lo seduce a él. Y aquí empieza la base de la película. Para entender un poco más, antes de adentrarme en la filosofía y el mensaje y el profundo mensaje que deja esta película, es una escena que me gustó mucho y que quiero compartirla con ustedes. Traté de no hacer spoilers, es lo básico para entender la película y algo que va a pasar. Yo creo que hasta el mismo tráiler lo dice. Para entender un poco más esta película, es una escena donde Nathan está charlando, porque después de cada sesión Nathan y Caleb hablan. Nathan le pregunta, Caleb le pregunta a Nathan, oye, ¿por qué le diste sexo? Y Nathan le dice, ¿cómo? Y Caleb le dice, ¿por qué le diste sexo? ¿Por qué le diste sexo a una robot? ¿Realmente era necesario? No, no es necesario, dice Caleb. Pero muy, muy puntual lo que dice Nathan, y muy importante para yo destacarlo en este video, es porque Nathan esclarece que es importante darle un sexo no solo al robot, sino que eso desarrolla inclinaciones. Eso hace, incluso él enfatiza que le había dado cualidades femeninas en su aparato, como si tuviera un aparato reproductor propiamente dicho y receptores. Esto lo hace matiz porque él en su teoría, y me encanta esta teoría, de que él enfatiza en que cuando uno tiene un sexo definido, digamos, una orientación definida, tiene por ende un sexo definido, tiene por ende una inclinación hacia las cosas en su forma de ser. Esto desde un punto de vista evolutivo. Tener inclinaciones a partir de un sexo, el sexo determina también las inclinaciones, y esto acelera y mejora la cadena evolutiva. ¿Cómo podríamos asociar esto? Porque él dice que de otro modo los animales asexuales o los seres que son asexuales, que no tienen ninguna orientación, ningún sexo, no evolucionan casi nada. No tienen una evolución, un desarrollo prolífero, digamos, fructífero. Y que estas inclinaciones no solo desarrollan los sentimientos que ahora tenemos los seres humanos, sino el conjunto, ni los pensamientos, sino que desarrollan la forma de pensar, la forma de actuar, las conductas. Y esto me pareció muy importante para entender también por qué. Pero ya adentrándome en lo filosófico, ¿cuál es el profundo mensaje de esta película? Que la verdad, el mensaje que me encantó sinceramente. Dejé claro que la película se basa en cómo Eva seduce a Caleb, pero esto, más que seducirlo, refleja que Caleb sí se enamora de ella. Y sí da a entender en la película de que Caleb, a pesar de todo y su intelecto y todo lo intelectual que es Eva, porque ella es puro intelectual, ella es pura razón, esto lleva a Caleb que él siente una atracción física por ella, a pesar de todo. Si lo pensamos desde el punto de vista en el que si Eva fuera un cartón o algo, un cartón o cualquier cosa que no tuviera una forma, quizá él no sintiera nada por ella. Quizá él no desarrollara ganas por ella. Porque es importante destacar que Eva, ya esto es spoiler, vuélense 10 segundos. Eva, al fin de seducirlo, lo lleva a que la saque de allí, porque en su ansia de libertad. Esa es la base de la película que no esclarecí. ¿Por qué? Porque sí,
la llega a seducir. Y a pesar de que Caleb no es que brinde, no puede escapar de ese contacto físico, no puede escapar de esa atracción física que siente por aquello humano, porque es propio de sí. Y es aquí donde entra mucho el problema de la mente y el cuerpo, si analizamos lo que es Eva. Eva es toda mente, no es que su brazo tenga que esté conectado directamente con su mente, no sé, porque de él recibe las órdenes para moverse o la electricidad necesaria para moverse. Ella solo funciona con su mente, al contrario de Caleb. Caleb es todo cuerpo. Si seccionáramos una parte de su cuerpo probablemente no sería igual, porque su ADN está disperso alrededor de todas sus células, a diferencia de ella. Si nosotros rompiéramos un brazo de ella, no pasaría nada, ¿o no? No pasaría absolutamente nada. Se pondría otro y se lo reemplazaría. Vemos aquí una relación directa entre la mente y el cuerpo. Eva es muy inteligente, pero es solo mente, no es más nada. Caleb, por lo contrario, es un humano, es un hombre que no solo depende de su mente, sino de su cuerpo para subsistir. Y esto aquí entramos directamente en la dimensión y la condición humana. Eva se ve guiada por conductas o inclinaciones que le llevan a una libertad en su razonamiento, en el pleno desarrollo de su razonamiento, de su pensamiento. Pero al contrario de Caleb, hay una escena que me gusta mucho de la película, que es cuando él duda en sí mismo de la línea que separa, porque este es el tema principal de la ciencia ficción, la línea que separa el ser humano de los robots, de la ciencia, de los monstruos, de los muñecos o de los que usted, todo lo que sea humano. ¿Qué es lo que separa? Porque Eva, si Eva, digamos, tiene una peluca, cosa que pasa en la película, se pone una peluca y se viste toda de piel de tegumento y es todo en apariencia un ser humano por fuera, sin saberse por dentro si lo es. ¿Cuál es la línea que separa? Esto es en una escena donde Caleb se corta directamente en el brazo o en el miembro superior para asegurarse de que no es un robot, o sea, de que él sí es un humano, de que él siente y es capaz de sentir dolor en todo lo que le pasa. Y esto refleja ese margen corporal que tiene. A diferencia de Eva, Caleb, todas las inclinaciones de Caleb no están condicionadas por su mente o por qué tanto le hayan metido memorias alrededor de su disco duro, porque no es un disco duro, es un cerebro, a diferencia de Eva. Esto refleja esa distinción que han hecho los filósofos a lo largo de la historia entre la mente y el cuerpo, y voy a recurrir aquí a Spinoza. Spinoza decía que la mente no se separa del cuerpo. El cuerpo y el ser humano, esa dimensión corpórea es totalmente corporal, física, no hay algo inmaterial. Que la mente depende enteramente del cuerpo y viceversa. Porque todo lo que nos condiciona, a diferencia de Eva, no solo depende de nuestra mente y nuestra capacidad de sentir. Todas nuestras inclinaciones, todo lo que nos define, lo que nos gusta, lo que nos orienta a las cosas, no solo es por nuestra mente, sino por nuestro cuerpo y las sensaciones que de él percibo. El hecho de que yo me incline o me gusten más las cosas no solo está determinado por mi mente, también por mi cuerpo, por el sistema de recompensa que me da o por las inclinaciones que desarrollo. Porque esto ya no tiene una incidencia material en que yo te meto un disco duro y te meto la información para que desarrolles inclinaciones. Esto ya entra en lo corporal, en el que ya estoy determinado y tengo condiciones de un factor, en este caso genético, que me llevan a desarrollar inclinaciones sobre otras cosas. Independientemente ya yo estoy condicionado, que puedo hacer muchas cosas sí, pero condicionado en cuanto a mi material genético, mi ADN, mi herencia, puedo o soy propenso a tener más condiciones o más inclinaciones, más gustos sobre otras cosas. Esta es la dimensión corporal del humano. Es imposible separar al humano y relegarlo solo a la mente, porque todas las sensaciones y todo lo que nosotros sentimos, gustamos y todo lo que somos es a partir de nuestro material corpóreo. Todo lo que yo soy depende enteramente de mi cuerpo, no de mi mente principalmente, como en los robots normalmente se hace creer. Porque esto es muy importante, porque el ser humano, definirlo en un plano intelectual, como en el caso de Eva, es absurdo. Si llegamos a un punto
en el que simplemente reemplazamos una parte de nuestro cuerpo y lo ponemos y lo relegamos a un plano en el que me la pongo y ya no voy a seguir. Eso no es mío, a diferencia de este brazo. Y eso no solo determina mi forma de ver las cosas. Vale, voy a hacer clara esta distinción que es muy importante destacarla y ya diremos por qué. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros relegamos el plano de la humanidad en un plano meramente de nuestra mente, he de destacar que no funcionaría. Así no funciona la condición humana, a diferencia de Eva, que ella es puramente. Nosotros somos un margen, una figura corporal, todos nosotros. Nuestra mente no está separada en ninguna forma de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque toda nuestra conducta, toda nuestra forma de ser, de pensar, todos nuestros pensamientos están guiados por apetitos, o sea, están guiados por nuestros apetitos y deseos. Y todo esto, este plano incluso de la razón, está guiado por algo corporal. No es algo que depende enteramente de nuestra mente, a diferencia de lo que Eva supone, o de lo que supone para Eva. El desarrollo de las emociones también depende de esto. Esto se ve muy evidenciado al final, spoiler, cuando Eva escapa del sótano en el que está, en el subterráneo. Al final de todo, ella logra escapar, pero ¿a costa de qué? De haber matado a su dueño, a quien le creó, y haber dejado a aquel que sedució encerrado a morir. Esto se ve reflejado en el final, porque es lo que pasa. Ella logra escapar y por engatusar a Caleb, Caleb queda engañado y queda encerrado a morir en un lugar, queda traicionado por ella, y ella misma mata a quien lo creó, a Nathan. Esto es eso mismo, que a pesar de todo ella está relegada a un plano en su hardware, en su disco duro, y ese desarrollo de emociones y esas inclinaciones puede que no sean reales, porque eso que nos hace humanos, esa línea que nos separa, está determinada por nuestro cuerpo. Esto es un mensaje muy importante, porque en un futuro, cuando tengamos esa facultad para deshumanizarnos, porque esto es lo que sería, para hacer de nosotros partes, para cambiar mi brazo, todo mi cuerpo en robots, para alcanzar una inmortalidad y dejar esto solo en mi cerebro y confinar todo mi cerebro, dejaríamos de ser humanos, entraríamos en un proceso de deshumanización, que es un mensaje muy importante que deja la película. Y bueno, biológicamente esto está comprobado, obviamente. No tiene, obviamente, si bien nuestro cerebro es el sistema de procesamiento de todo nuestro cuerpo, de todo lo que somos, todo eso se ve guiado en un margen corporal. No hay otra capa, no, aquí está cuerpo y mente. No, es mente y cuerpo, en una sola. Esto es un mensaje muy importante que deja, porque a diferencia de Blade Runner, que trata un tema un poco más profundo, este es más sentimental. Trata un poco más ese enfrentamiento entre los sentimientos, porque yo al final, el personaje de Eva, que lo interpreta Alicia Vikander, yo considero que ella al final nunca desarrolló esos sentimientos. Y si lo hizo, bueno, quizás sí lo hizo, porque al final ella lo que quería era escapar en su sufrimiento. Y sí, al final de la película te dejan claro de que no hay una línea directa en apariencia que la separe, porque vemos las sombras a lo largo de la película, esa sombra donde aparece ella, nada más la sombra al final de la película, y es como cualquier persona que aparece por ahí caminando, un peón cualquiera. Pero es muy bueno el mensaje también de que aunque hay instintos básicos, hay cosas que no podemos cambiar y que no nos van a dejar de ser humanos, porque sin ellas perderíamos nuestra propia esencia. Porque a diferencia de una máquina que está relegada, que tú le puedes cambiar cualquier pieza, nosotros todos somos un solo ADN desperdigado alrededor de nuestro cuerpo. Y eso es un mensaje muy importante que deja la película, biológicamente hablando. Y todo lo que hacemos está guiado por eso. Creo que hablé de más, la verdad todo esto fue improvisado, pero espero que les haya gustado mucho. La verdad no había interactuado con esto porque la película me encantó mucho y quise compartirla con ustedes. Si se la pueden ver, se la recomiendo mucho.